Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están, mis amores? Espero que súper bien porque hoy tenemos un vídeo que les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, el drama, los amores, los desamores, y por supuesto, los giros inesperados que nos da la vida. Y hoy en particular, vamos a desentrañar la historia de una de las parejas más queridas y comentadas del universo de las novelas turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya saben, esos dos bombones que nos robaron el corazón en la inolvidable serie Love is in the Air, o como la conocemos por aquí, Senkalkapm. ¡Ay, esa serie! ¿Quién no se enganchó a Eda y Serkan? Fue un éxito rotundo, un fenómeno que conquistó a audiencias de todo el mundo. Y la química entre Hande y Kerem era explosiva. Literalmente la pantalla ardía cada vez que compartían una escena. Pero como suele suceder en el glamuroso y a veces implacable mundo del espectáculo, la realidad a veces es diferente a la ficción. Y hoy vamos a adentrarnos en ese terreno, a explorar las luces y sombras de su romance, y a analizar un movimiento que, según muchos, y yo también, sorprendió a Kerem Bürsin. Así que abróchense los cinturones, porque este vídeo está lleno de chismes jugosos, análisis detallados y por supuesto, mi opinión personal, que como saben, siempre es honesta y directa. Y antes de que sigamos, ya que estamos aquí, si aún no lo han hecho por favor suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las celebridades, las noticias más candentes, análisis de tendencias, debates sobre moda y estilo, y por supuesto mucho más chisme. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Así que suscríbanse y sean parte de esta comunidad. Vamos a empezar. Bueno, empecemos por el principio, como en toda buena historia. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como les decía, se conocieron en el set de Love is in the Air. La serie fue un fenómeno, un auténtico boom que arrasó en audiencias y generó un fervor fanático sin precedentes. La gente se enamoró perdidamente de Eda Yildiz y Serkan Bolat, y la verdad, era muy fácil caer rendidos ante la pareja. Eran guapos, talentosos y tenían una conexión que traspasaba la pantalla. Y por supuesto, la magia de la ficción se tradujo a la vida real. Los rumores empezaron a circular, las especulaciones se multiplicaron y finalmente, la confirmación, Hande y Kerem estaban saliendo. Se convirtieron en una de las parejas más mediáticas y perseguidas de Turquía. Cientos de noticias, fotos de paparazzis acechando cada movimiento, entrevistas exclusivas, rumores, portadas de revistas, todo. La gente los adoraba, los seguía a todas partes, cada gesto era analizado al milímetro, y soñaba con que estuvieran juntos para siempre, con ese final de cuento de hadas que tanto anhelamos. Y por un tiempo parecía que el sueño se haría realidad. Se veían felices, enamorados, compartiendo viajes románticos, fotos en redes sociales donde se les veía radiantes, escapadas a lugares paradisíacos, dedicatorias emotivas, todo era perfecto. Eran la pareja ideal, el sueño hecho realidad. Eran el it couple del momento, la envidia de muchos y la inspiración de otros tantos. Parecía que su amor, como el de sus personajes, desafiaría cualquier obstáculo. Pero como suele suceder en la vida, la perfección es efímera. Y de repente, ¡boom! La noticia que nadie esperaba, Hande y Kerem habían terminado. El shock se apoderó de los fans, las redes sociales explotaron con mensajes de sorpresa y tristeza, y la prensa turca se volcó en la cobertura de la ruptura. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían puesto fin a su historia de amor? Bueno, ahí es donde empieza el misterio, donde se abre la caja de Pandora de los rumores y las especulaciones. Las razones de la separación fueron un enigma. Los rumores volaron como el viento. Se habló de diferencias irreconciliables, de personalidades incompatibles, de que la fama, la presión mediática y las agendas profesionales apretadas habían afectado la relación. Se especuló con infidelidades, con desencuentros en sus proyectos laborales. En fin, los típicos rumores que surgen cuando una pareja de celebridades decide romper sus lazos. Y claro, cada medio de comunicación tenía su propia versión, alimentando aún más la incertidumbre y la curiosidad del público. Pero lo interesante, lo que realmente captó la atención y generó aún más debate, viene ahora. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino, emprendió nuevos rumbos. Kerem, fiel a su compromiso profesional, continuó con su carrera actoral, protagonizando otras series y proyectos cinematográficos. Se enfocó en su trabajo, en seguir consolidando su trayectoria y en demostrar su valía como actor.
Ande, por su parte, también siguió trabajando, aunque de forma más discreta, evitando los focos mediáticos y centrándose en sus proyectos personales y profesionales. Y oh sorpresa, en medio de esta nueva etapa de su vida, encontró el amor de nuevo. Y aquí es donde entra en juego el movimiento que, según muchos, y estoy totalmente de acuerdo, sorprendió a Kerem Bürsin. Hande Erçel comenzó a salir con Hakan Sabank. Y ojo que no es cualquier persona. Hakan es un empresario turco heredero de una de las familias más ricas e influyentes de Turquía, los Sabank. Para aquellos que no estén familiarizados con la escena social turca, los Sabank son una dinastía, una familia con un inmenso poder económico y social, con ramificaciones en múltiples sectores. Son dueños de empresas, tienen inversiones en diversos ámbitos, y su presencia en la sociedad turca es constante y relevante. Imaginen el impacto. Pasar de una relación mediática con un actor, un hombre talentoso y reconocido en su ámbito, a una relación con un hombre de negocios, perteneciente a una de las familias más poderosas del país, con dinero, influencia y una posición social privilegiada. Fue un cambio radical, una transformación inesperada y, honestamente, algo que no muchos esperaban. La noticia de la relación de Hande con Hakan generó un revuelo aún mayor que su romance con Kerem. La prensa se volcó en la cobertura, los fans se dividieron entre el apoyo y la sorpresa, y las redes sociales explotaron con debates y especulaciones. La pregunta recurrente era, ¿qué busca Hande en esta nueva relación? ¿Es amor verdadero? ¿Es una estrategia para consolidar su imagen? ¿Es un deseo de acceder a un nivel de vida más elevado? Las respuestas, como siempre, son complejas y personales, y solo Hande sabe la verdad. ¿Por qué digo que esto pudo sorprender a Kerem? Bueno, primero porque es natural que después de una ruptura, por más amistosa que sea, por más tiempo que haya pasado, te preguntes qué está haciendo tu expareja, cómo le va, con quién está. Es la curiosidad humana en su máxima expresión. El simple hecho de haber compartido una historia juntos, de haber tenido una conexión tan especial, genera un interés natural. Y por supuesto, enterarte de que tu expareja está saliendo con alguien nuevo, y no con cualquier persona, sino con alguien de un entorno tan diferente, despierta aún más esa curiosidad. Además, el contraste entre las dos relaciones es muy marcado. Kerem, aunque es muy famoso y reconocido, es actor. Su vida gira en torno a la actuación, a los rodajes, a las alfombras rojas, a los sets de televisión. Hakan, en cambio, pertenece a otro mundo, a otro nivel de sociedad. Su mundo es el de los negocios, las empresas, las reuniones sociales de alto nivel, los viajes en jet privado, las mansiones lujosas, los yates. Y esto, amigos míos, es lo que le da el toque de drama, el toque de qué sorpresa. Es la diferencia entre dos mundos, entre dos estilos de vida, entre dos perspectivas. Es la diferencia entre el mundo del espectáculo y el mundo del poder y la riqueza. Es el cambio de un actor talentoso a un empresario exitoso. Es la puerta de entrada a un universo completamente nuevo. Y no solo eso. La relación de Hande y Hakan ha sido muy pública, muy visible. Han compartido fotos juntos, han asistido a eventos sociales y culturales de renombre, han viajado por todo el mundo, han sido captados por los paparazzi en situaciones románticas, y han mostrado al mundo su felicidad. Lo han hecho todo. Han paseado su amor sin esconderse, sin importar las críticas o los comentarios malintencionados. Han desafiado las expectativas, han roto esquemas y han demostrado que el amor puede encontrarse en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Y esto, obviamente, ha generado aún más atención mediática. La gente quiere saber más, quiere entender cómo es esa nueva vida de Hande, cómo se desenvuelve en ese nuevo entorno. Quieren ver cómo evoluciona esta nueva relación, si es duradera, si es genuina, si es feliz. El interés del público por Hande se ha multiplicado, y su presencia en los medios de comunicación es constante. Pero, ¿qué más puede sorprendernos de todo esto? Pues la forma en que Hande ha gestionado su vida personal después de la ruptura. Ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, segura de sí misma, que no tiene miedo de tomar sus propias decisiones y de seguir adelante sin importar lo que digan los demás. Ha priorizado su felicidad, ha buscado su propio camino y ha encontrado el amor donde menos lo esperaba. Ha roto con los estereotipos, ha desafiado las convenciones sociales y ha demostrado que una mujer puede elegir su destino y ser dueña de su propia vida. Ha sabido reinventarse, adaptarse a las circunstancias y salir fortalecida de cada situación.
Ha aprendido de sus errores, ha crecido como persona y ha demostrado que la felicidad no depende de nadie más que de uno mismo. Su resiliencia, su valentía y su determinación son dignas de admiración. Y ahora hablemos un poco más del movimiento que les mencionaba al principio. Este movimiento, esta nueva etapa en la vida de Ande, representa un cambio de imagen, una transformación, una nueva dirección. Es la evolución de una mujer que busca su propia identidad, que no se conforma con lo establecido y que se atreve a explorar nuevos horizontes. Es el paso de una actriz reconocida a una mujer que ha encontrado el amor, la estabilidad y la felicidad en un nuevo entorno. Y es algo que Kerem seguramente notó. Es imposible que no lo haya notado. Es imposible que no haya sentido curiosidad, sorpresa o incluso nostalgia. No lo sabemos con certeza, pero es lógico pensar que este nuevo capítulo en la vida de Ande le generó algún tipo de reacción. La vida da muchas vueltas y Ande, con su nuevo romance y su nueva vida, ha dado una vuelta muy inesperada, ha desafiado las expectativas y ha demostrado que el amor, la felicidad y la independencia pueden encontrarse en lugares insospechados. Es importante destacar que no hay una única forma de vivir el amor, la felicidad o el éxito. Cada persona tiene derecho a elegir su propio camino y a tomar las decisiones que considere oportunas. Lo importante es ser fiel a uno mismo, ser coherente con nuestros valores y priorizar nuestra felicidad. Ahora, quiero aclarar algo importante. Este vídeo no es para juzgar ni para criticar a nadie. Simplemente estamos comentando, analizando y especulando sobre lo que pasa en el mundo del espectáculo, con respeto, con empatía y por supuesto con una pizca de humor. Porque al final, todos somos humanos y todos tenemos derecho a ser felices. Todos cometemos errores, todos tenemos nuestras propias historias y todos merecemos respeto. Y hablando de felicidad, ¿cómo creen ustedes que se siente Kerem con todo esto? ¿Creen que le afecta? ¿Creen que está feliz por Ande? ¿O quizás siente un poco de nostalgia? ¿Un dejo de melancolía? ¿O quizás simplemente ha seguido adelante con su vida y no le da mayor importancia? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos, conocer sus puntos de vista y saber qué piensan ustedes sobre este tema tan comentado. En definitiva, la historia de Ande Erçel y Kerem Bürsin nos demuestra que el amor, la fama, el éxito y la vida son impredecibles. Que las rupturas duelen, que los cambios pueden ser difíciles, pero también nos abren nuevas puertas, nos brindan nuevas oportunidades y nos permiten crecer como personas. Que la vida es un constante aprendizaje, un viaje lleno de sorpresas, alegrías y desafíos. Y que a veces la vida nos sorprende con giros inesperados que ni siquiera imaginamos, pero que pueden resultar ser la clave para encontrar la verdadera felicidad. El tiempo cura las heridas y cada persona tiene su propio proceso para sanar y seguir adelante. Lo importante es rodearse de seres queridos, buscar apoyo en momentos difíciles, y no perder la esperanza en el amor y en la felicidad. Así que, recapitulando, hoy hablamos de la historia de Ande y Kerem, de cómo su relación se transformó después de la serie Love is in the Air, del inesperado romance de Ande con Hakan Sabank, y de cómo esto, sin duda, pudo sorprender a Kerem Bürsin. Hemos analizado los factores que contribuyeron a la sorpresa, la diferencia de entornos, la curiosidad humana, y la evolución de Ande como persona. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo, y que hayan reflexionado sobre las complejidades del amor y la fama en el mundo del espectáculo. Si fue así, por favor denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con todo el mundo. Ayúdenme a crecer el canal. Y por favor suscríbanse si aún no lo han hecho. Recuerden, suscribirse es gratis, es rápido y no se van a perder nada. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.